Ábrela conmigo en Lucas capítulo 4 y vamos a terminar el capítulo 4 de Lucas y vamos a ver un poco a seguir viendo la historia de la iglesia, que es súper interesante ver cómo comenzó y es el manual para nosotros de cómo debería ser la iglesia. Para nosotros como iglesia creemos que el libro de Hechos es el manual de hacer iglesia. Y te das cuenta, vimos algo como Hechos 2:42. Si le puedes quitar un poquito de volumen, tantito, siento que se está viciando un poco. Sí, ándale. Entonces, para nosotros es el manual de la iglesia y tienes, por ejemplo, Hechos 2:42, que deberías saberlo de memoria, y si puedes eso, memorízalo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las particiones del pan y en las oraciones, ¿no? Y vemos una iglesia llena del Espíritu Santo que va caminando y va impactando el mundo a su alrededor. Y vemos a los discípulos que antes pues la verdad es que no daban un peso por ellos, ¿no? Y todavía los van a seguir menospreciando. Y sí, ciertamente no eran grandes sabios de su generación. Ninguno tal vez podría haber obtenido un premio Nobel por su sabiduría o por sus cualidades, pero vemos estos hombres comunes y corrientes siendo usados por Dios, impactando el mundo. Y a veces veo este pensamiento que no es un pensamiento cristiano, que es de tú con tus propias fuerzas tratar de dejar una marca en este mundo, ¿no? Entonces esfuérzate, haz todo lo que puedas, haz esto, haz el otro, ¿no? Y trata de dejar tu marca en el mundo, pero sabes que por más que te esfuerces, la marca que puedes dejar en este mundo sin Jesús, o sea, no tiene una relevancia, no tiene un valor eterno. La marca que puedes dejar más grande, haciendo la obra más grande en tu vida, al final al lado de la marca que deja Jesús, no tiene comparación, ¿no? Y hay gente que dedica toda su vida a eso, a dejar una marca, dejar su marca, ¿no? En el mundo. Pero en 100 años, piensa eso, en 100 años nadie se va a acordar ni quién eras, ni cómo te llamabas, ni de qué color tenías los ojos, ¿no? Ni qué te gustaba tomar, si te gustaba el refresco, el agua, o sea, eso. Entonces, pero sí se van a acordar de lo que dejaste, ¿no? De lo que dejaste, el evangelio. Entonces piensa esto, un día tú estás aquí sentado y tal vez lo ves muy lejos, pero un día vas a ser papá o mamá, ¿no? Y un día vas a ser abuelo o abuela, ¿no? Y un día, si Dios quiere, vas a ser bisabuelo, porque no todos llegan a ver a sus bisnietos, ¿no? ¿Y qué marca vas a dejar, ¿no? Y la mejor marca que puedes dejar es esto, el evangelio. Ellos son discípulos de primera generación y van a pasar la estafeta a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación, y se preocupan por hacer eso porque es lo único que puede salvar a la generación que viene. Entonces ocúpate de estas cosas, de cosas que tienen un impacto y un valor eterno en la vida de los demás. Está bien, haz tus planes, trabaja, si tienes proyectos en tu vida, está bien, hazlos, pero eso no puede ser lo más importante en tu vida, ¿no? Ellos tienen bien claro quién es Jesús y qué es lo más importante en su vida. Y lo que vimos es, si te acuerdas, la semana pasada están Pedro y está Juan y han sido encarcelados por hacerle un bien a un hombre cojo que estaba en la puerta del templo y que tenía ya más de 40 años y estaba ahí, estaba pidiendo misericordia. Y ellos le dicen, pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y le dan a Jesús, y este hombre no solo su vida cambia para siempre, no por el milagro, no por el milagro de haber sido levantado, sino por quién es Jesús, sino la vida de alrededor. Y Dios ocupa eso como un escenario para poder hablar a las multitudes y hablar acerca de Jesús. Y este hombre ha sido usado para eso, y entonces los llevan ante el concilio, ante los príncipes de su generación, ante la gente más importante de su generación, que eran los sabios, que eran los religiosos de ese tiempo. Y simplemente lo que hace Pedro es ahí decirles el evangelio. Y así, y lo puede ver a los ojos, y ellos tienen el poder para llevarlo a la cruz o para acusarlo con las autoridades romanas. Y Pedro los mira a los ojos y le dice, ustedes están equivocados, han sacado de su vida a lo más importante,
O sea, su religión sin Dios no sirve para nada. Y han sacado al Hijo de Dios. Y me hace pensar en esta parábola que Jesús cuenta de el dueño de la viña, ¿no? Y entonces le da a trabajar a unos trabajadores su viña. Y entonces ellos se adueñan de la viña. Y entonces el dueño les manda un mensajero para decirles: oigan, tienen que regresar la viña. Y ellos se adueñan de la viña, golpean al mensajero, lo regresan, y manda otro mensajero y lo golpean y lo regresan, pero manda a su hijo diciendo: no, o sea, pues a mi hijo claro que lo van a respetar, ¿no? Pues es mi hijo, o sea, ¿cómo le van a hacer algo? Y entonces va su hijo y matan a su hijo, ¿no? Y es lo mismo que pasa aquí, es ejemplificando esto, cómo las autoridades religiosas de ese tiempo deciden hacer con Jesús, o sea, de hacerlo a un lado, y deciden entregarlo y decir: no queremos un Salvador como Jesús, no nos conviene, ¿no? Por eso la verdad es que Jesús y las religiones no tienen casi nada que ver. O sea, Jesús no es nada religioso, y a veces confundimos eso. Y tú puedes ser muy religioso y que Jesús no esté contigo, y que Jesús no sea la piedra angular de tu vida, lo principal. Y Pedro les dice eso, ellos ya no tienen nada más que hacer. O sea, fíjate, dicen: no podemos negar lo que ha pasado, pero tampoco deciden creer. Y tú puedes estar aquí también y pensar: bueno, pues no puedo negar lo que dicen ahí, pero tampoco puedo decir que sí es cierto. Y entonces eso que te impide a creer, o sea, no lo puedes negar, pero tampoco lo quieres creer. Y están así, entonces deciden soltarlos, pero si te acuerdas, lo último que vimos es que los sueltan, pero los amenazan. Y les dicen: los vamos a soltar, pero no queremos que vuelvan a hablar de ese nombre. No queremos que vuelvan a predicar acerca de eso. No queremos que vuelvan a hablar acerca de la resurrección. ¿Te acuerdas por qué eran saduceos? Y los intimidan. Dicen: cuidado, y vuelven a hablar de eso. Ellos tenían autoridad y sí daban miedo. Y una de las cosas que dice Pedro, o sea, ¿a quién vamos a obedecer? O sea, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o a ustedes? Y es obvia la respuesta. Dice: vamos a obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios, es mejor obedecer a Dios. Y dice: y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Y ve eso, ¿no? Y sé que lo he dicho una y otra vez, pero nadie muere por una mentira. Y dices: ¿y cómo los palestinos, no? Y estos suicidas que hay en el mundo, ¿por qué mueren, no? Si es mentira. Sí, pero ellos no vieron ni oyeron, ellos están engañados, ¿no? O sea, ellos piensan que sí, pero no. Pero ellos sí, pero los discípulos sí vieron y oyeron. No están siguiendo una religión, es más, están en contra de la religión de ese tiempo. O sea, ¿cómo le vamos a negar? Si nosotros le vimos resucitado, nosotros le oímos. Y empiezan a caminar así. Pero Jesús dice algo muy interesante acerca de eso: bienaventurados el que cree sin haber visto. Ellos creen porque vieron, ¿no? Y está bien. Ellos vieron a Jesús resucitado y creyeron en Él y creyeron en todo lo que Él dijo, pero más bienaventurado es para nosotros, que no hemos visto, no lo hemos visto. Y alguien te puede decir: a ver, pero ¿por qué crees en Jesús si no? O sea, ¿le has visto? No, no lo he visto, pero le conozco. Y más bienaventurado es el quien sin haberle visto ha creído. Y tienes que pensar en esto: un día le veremos. Estos hombres dan todo de sí porque no pueden callar lo que han visto y oído. Y sería increíble que tú y yo podamos vivir como la primera generación de discípulos, así, con esta fe, y caminar así. No podemos negar lo que conocemos de Jesús, lo que hemos visto, que aunque no lo hemos visto físicamente, lo hemos visto a través de nuestra vida obrar y a través de nuestra familia. Que aunque no le hemos oído literalmente, hasta daría miedo escuchar voces de algún lado, pero le hemos oído a través de su palabra.
Y entonces, ¿cómo podemos negar si le hemos visto en medio de nuestra vida y si le hemos oído? Y entonces ellos, amenazados, dicen, ¿saben qué? Pues hagan lo que quieran, pero eso no quiere decir que no tuvieran temor. Y a veces tú y yo vamos a sentir temor en ciertas situaciones de nuestra vida. Por supuesto, a veces nuestra vida, es difícil que nuestra vida esté en riesgo por ser cristianos en la cultura en que vivimos. Pero vemos que puede haber muchas otras cosas que nos infundan temor. Vamos a ver que la oposición y la persecución, que son parte de la vida cristiana, pueden hacer cosas en nuestra vida. Y de repente cuando te encuentras ante situaciones que ya no es fácil seguir caminando con Jesús, que ya no es fácil porque puedes perder algo, puedes perder a alguien, puedes dejar de ser visto como te ven. A veces cuando pasamos por estas cosas, por oposición, por persecución, te puedes desanimar, te puedes enojar o te puedes frustrar. O también te puedes intimidar y tener miedo de eso, de que todos sepan a quién sigues. Y muchas veces hasta puedes querer abandonar todo. En una situación difícil, cuando hay oposición, cuando no es fácil ser cristiano. Todas estas cosas pueden pasarnos y desanimarnos, frustrarnos, intimidarnos, de querer dejar todo. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Porque es una amenaza seria la que están recibiendo. Y vamos a ver que más adelante la iglesia va a ser perseguida, pero cañón. O sea, y van a ser dispersados de Jerusalén porque los están buscando para matarlos. O sea, es una amenaza seria. Y tienes que saber, el cristiano enfrenta eso. Enfrenta que a otros no les guste nuestro mensaje, que no les guste cómo pensamos, que no les guste de quién hablamos. Y por muy cool que se vea hoy el cristianismo, un cristianismo de verdad es radical, ¿no? Y es esto, ok, está bien, soy tu amigo, te amo, pero no puedes seguir viviendo tu vida igual. Y así es, eso es ser cristiano. O sea, decirle a tus amigos, sabes que soy tu amigo, estoy contigo, pero no puedes seguir como estás, necesitas a Jesús. Pero a veces esas cosas son bien difíciles, por miedo a que podamos perder a alguien. A veces cuando la situación es difícil en nuestra vida, cuando tenemos una prueba difícil, cuando hay una enfermedad entre nosotros, cuesta más trabajo. Y nos desanimamos, nos enojamos, nos frustramos. Y a veces hasta queremos abandonar todo. Pero ve lo que estos hombres hacen. Y aprendamos de ellos, de la iglesia del primer siglo. Y seamos así como discípulos de primera generación. Mira lo que dice el versículo 23. Y puestos en libertad, los discípulos, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, no solo contaron lo increíble que fue que pudieran estar delante de los principales sacerdotes y del Sanedrín y poder decirles y hablarles de Cristo, ¿no? Sino también las amenazas que recibieron. Y diciendo, muchachos, esto se va a poner duro, se va a poner difícil. El mismo grupo que llevó a la cruz a Jesús es el mismo grupo que nos está amenazando. Y ahí están platicándole a todo el grupo de cristianos, que ya eran un montón. Ya para este entonces eran más de 5,000 personas. Versículo 24. Mira lo que hacen. Mira lo que deberíamos hacer tú y yo cuando estamos pasando en medio de una persecución, o sentimos temor, o estamos desanimados, o simplemente eso, es más difícil caminar y seguir a Jesús. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y lo que hacen es orar. Cuando es más difícil caminar con el Señor, cuando hay oposición, cuando cuesta trabajo, cuando sentimos temor, lo que necesitamos es orar. Y que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Toda cosa es buena para orar y todo tiempo es bueno para orar. Mucho más cuando estamos intimidados, cuando estamos atemorizados, cuando no es difícil seguirle. Yo necesito llevar todo a Dios en oración y poner ahí mis cargas y mis temores y mis frustraciones delante de Él. Pero vamos a ver qué tipo de oración hacen ellos. Y ve qué hermoso empiezan. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo primero que hacen es poner su mirada en quién es Dios. Cuando tú y yo estamos en un problema, a veces se nos olvida el Dios que tenemos y sentimos que el problema es demasiado grande, ¿no? Y sí, posiblemente es más grande que nosotros, posiblemente es más difícil para nosotros, pero se nos olvida el Dios que tenemos. Y ellos lo que hacen es recordar quién es Dios. Y una de las cosas por las cuales cantamos antes de la predicación es eso, porque recordamos quién es Dios y cantamos estas cosas que creemos de Dios, pero que a veces se nos olvidan. Y dice eso, soberano Señor, o sea, tú eres soberano, o sea, estás por encima de todo. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y entonces cuando en medio de los problemas empezamos a pensar quién es Dios, nuestra perspectiva cambia. Ve cómo su oración nunca debería estar centrada en nosotros, sino en quién es Dios y en su gloria. Y fíjate, ellos no van a orar solo, Señor, quítame esto, sino vamos a ver cómo oran. Dice el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, esto es el Salmo 2 que está citando. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y esto es algo que David escribe en los Salmos y que Pedro, lleno del Espíritu Santo, está viendo a Jesús a través del Antiguo Testamento, identificando esta oración. Se trata del Mesías, de lo que iba a suceder con Jesús. Que de repente pasó lo mismo, se juntaron todos contra él y el Sanedrín se juntó contra él y le acusaron y le llevaron a la cruz. Y ellos están experimentando la misma persecución, ¿te das cuenta? El mismo grupo de personas le está rodeando, le está persiguiendo y está acechando su vida. Y están diciendo, estamos pasando por lo mismo que Jesús pasó. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, estos eran todos los que se reunieron contra Jesús. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero fíjate, están orando esto y están sabiendo, ok, Señor, tú eres el Dios del cielo y la tierra, tú eres soberano sobre todo, tú hiciste todas las cosas, tú profetizaste que Jesús tenía que pasar por dificultades y que iba a pasar por esto tan difícil y que se iban a juntar contra él, iba a sufrir persecución. O sea, que quiere decir que todo lo que pasó Jesús, aún los momentos más difíciles, era por el determinado consejo de Dios y porque así había determinado que sucediera. Y esto es muy interesante de pensar, porque entonces podemos pensar esto, que tu vida y mi vida y todo lo que pasamos, los momentos buenos y los momentos malos, todos son parte del plan de Dios en nuestra vida.
No solo cuando nos va bien es, vaya, Dios quería esto para mi vida, sino también cuando es difícil. Ha sido porque Dios así lo ha permitido y tiene un propósito en nuestra vida. Aunque tú y yo no lo entendamos, porque es bien, o sea, siendo bien sincero, hay cosas que no entendemos. O sea, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué pasa esto en mi familia? Y si pudiéramos ver hacia atrás y ver todas las cosas que hemos pasado y pudiéramos ver eso, ¿alguien de aquí ya está viendo la serie de Loki? A ver, levanta tu mano. ¿No? ¿Nadie? Hay un pensamiento muy interesante, y si no, pues la ves. Que entonces pueden regresar al tiempo y todo eso. No te voy a spoilear mucho, pero es eso, si pudieras ver en toda tu línea del tiempo hasta el día de hoy, dónde ha aparecido Dios, y todo, en cada momento difícil pudieras ver a Dios ahí, estarías mucho más tranquilo en tu vida hoy, diciendo, ok, esto sucedió porque Dios así lo quiso. Y así tu momento más difícil, Dios estaba ahí. Y a veces no alcanzamos a ver eso, que esos momentos difíciles te trajeron hasta aquí hoy. Y es Dios quien está detrás de todo, porque Él es soberano, porque a Él nada se le escapa. Y entonces no se le escapa a Dios que ellos están sufriendo persecución y que están siendo amenazados y atemorizados. Y van a Dios y dicen, Señor, tú eres soberano sobre todo. Tú dijiste que esto iba a pasar, Jesús, y esto sucedió. Y mira lo que piden. Y tenemos que aprender a pedir. Tenemos que, si reconocemos quién es Dios y entendemos quién es Él, a veces nuestras oraciones deberían ser mucho más correctas en lo que pedimos. Y deberían ser purificados mucho más nuestras intenciones de cómo pedir a Dios y qué pedir. Vamos a ver que ellos no le ordenan a Dios qué hacer, pero sí piden algo, y mira qué es lo que piden. Tal vez tu oración y mi oración serían, Señor, quítame esto, ¿no? O sea, Señor, que se acabe la persecución. Señor, haz los pedazos, ¿no? Destrúyelos a tus enemigos y a mis enemigos. O Señor, que nada me pase. Y a veces hay como esta idea, y está bien orar así, por ejemplo, cuando salen de viaje, y no sé si te ha tocado, y si tu familia toda es cristiana, pues a ver quién va a hacer la oración del viaje, ¿no? Y a ver quién va a orar para que, Señor, y te pedimos que nos guardes y que todo esté bien, y si ese no es el plan de Dios, y si pasa algo, fue que el que oró andaba mal o qué, ¿no? Y está bien, o sea, no digo que no deban orar así, Señor, guárdanos, eso está bien, y confiar en Él, pero también sabiendo que Dios está obrando a través de todo lo que pasa en nuestra vida. Entonces hay una mejor manera de orar, y mira lo que dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjate cómo la oración no está centrada en ellos, en su integridad, en decir, Señor, guárdanos, que no nos pase nada, cancelamos toda mano que nos pueda tocar, o sea, no es una oración centrada en ellos. Es, Señor, míralos sus amenazas,
Y lo único que te pedimos, Señor, es que nos concedas a nosotros, a tus siervos, que podamos hablar con valentía. Eso es la palabra de nuevo, con valentía tu palabra. Eso es, Señor, en medio de esta dificultad, quítanos el temor para que podamos hacer tu obra y podamos glorificarte. Esta oración incluye, aunque nos cueste la vida, Señor. Si así es tu plan y así es tu propósito, cueste lo que nos cueste, Señor. Porque vamos a ver que va a empezar la persecución en la iglesia y van a empezar muchos a eso, a sufrir la muerte. Y ellos no oran centrados en ellos, no oran, Señor, sálvame, quítame, quítalos a ellos, sino es, Señor, glorifícate en esto. Entonces mira, una mejor manera de orar. Para la otra, que viajes con tus papás, yo quiero orar. Y Señor, te pedimos que si quieres puedas guardarnos en el viaje y puedas guardar nuestra vida. Y lo único que te pedimos es que en medio de este viaje hagas tu voluntad con nosotros, que nos des valentía para hablar de tu palabra y que tú te glorifiques en nuestras vidas. Y van a decir tus papás, órale. Órale. Es muy diferente la perspectiva que tenemos de Dios cuando le conocemos y cuando estamos sirviéndole y caminando con Él. ¿Te das cuenta que a veces estamos demasiado ensimismados, demasiado en nuestro rollo, demasiado pensando en nosotros y en que estemos bien? Y ellos dicen, mira, Señor, mira sus amenazas. O sea, mira. Y lo que te pedimos es, déjanos seguir hablando con valentía tu palabra. Y a veces nuestras oraciones dicen mucho de nosotros, de lo que nos importa realmente en la vida, de lo que buscamos. Entonces ellos están ahí, están orando, reconociendo quién es Dios, con una completa confianza en quién es Él. Y Señor, si nos libras estás bien, y si no también, lo que queremos es hacer tu obra. Es, Señor, mira mi situación, si la quieres cambiar está bien, y si no, no la cambies, pero cámbiame a mí, Señor. Pero dame valentía para vivir en un mundo que está en tu contra. Dame valentía para ser diferente, para mostrarte al mundo, para hablar de ti y que muchos te conozcan, para servirte, para cumplir tu propósito en mi vida, mientras tú obras alrededor de mí de manera poderosa. Y cuando entiendes esto, que lo peor que te puede pasar en la vida puede ser lo mejor, y es estar delante de Dios, puedes vivir con una tremenda libertad. El que sigue a Cristo, y es esto, Gálatas 2:20, si ya estamos crucificados con Cristo, ya no le debemos nada a este mundo, ni nos debe nada, y podemos vivir con una total libertad, sin temor, sabiendo que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Ahora, esto que están haciendo es algo que Jesús ya hizo, y Jesús siempre nos da el ejemplo de cómo vivir, y nunca nos pediría algo que Él no ha hecho, y Él nos entiende. Y ellos oran estas cosas después de haber sido amenazados, y tienes que saber que cuando oras de acuerdo a su voluntad, cuando oras lo que Dios quiere, Dios responde. Cuando nuestras oraciones son centradas en la gloria de Dios y oramos eso conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios quiere. ¿Tú crees que Dios no quería hacer esto con ellos? ¿Tú crees que Dios no quería eso, glorificarse en su vida, darles de nuevo para hablar su palabra?
hacer maravillas y prodigios entre ellos. Claro que Dios quería hacer eso, y claro que es lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces es una oración que puedes hacer sabiendo que Dios va a responder, porque Él quiere. Y en el versículo 31 Dios responde. Y mira cómo responde. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Imagínate eso. Pero eso no fue lo mejor que sucedió o lo más impresionante, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez. Es ya creo la tercera vez que dice que alguien es lleno del Espíritu Santo desde que comenzó la iglesia, desde el aposento alto y los 120 reunidos. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo no sucede una sola y única vez en la vida del cristiano, sino es algo que recurrentemente debemos pedir y debemos orar. Y entonces cuando sientas temor en tu vida, cuando sea más difícil caminar con el Señor, ¿qué necesitas? Sí, orar, pero ¿qué es lo que necesitas? Ser lleno de su Espíritu para poder seguir caminando y seguirle. Fíjate cómo ya no se repiten las lenguas aquí, las lenguas como de fuego, ya no están hablando otros idiomas. Por eso es algo que no, o sea, que fue como en la inauguración. Sino lo que sí sucede ahora se manifiesta de otra manera, un temblor. No sabemos si solo tembló en el lugar donde estaban o tembló en toda la ciudad. Lo que sí sabemos es que fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira para qué fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces esto es lo que está pasando. Les acaban de amenazar y les acaban de decir: ok, los vamos a soltar, pero no pueden decirle a nadie quién es Jesús, ni hablar de Él, ni hablar de la resurrección, porque los vamos a matar. Ellos regresan, dicen: ¿saben qué? Dios hizo eso, nos dijeron que nos van a matar. ¿Y qué hacemos? Vamos a orar. Señor, míralos. Míralos. Concédenos que podamos hablar, que podamos hacer tu obra. Son llenos del Espíritu Santo y lo que sigue es: necesitan escuchar quién es Jesús. Necesitan ser salvos. Y son avivados por el Espíritu Santo para poder ir y hablar con denuedo. Por eso tú y yo necesitamos ser llenos constantemente de su Espíritu. Señor, necesitamos eso. Yo no puedo, necesito que me ayudes. Siempre el resultado, el mismo resultado de ser llenos del Espíritu Santo es hablar con denuedo la palabra de Dios. Valentía para hablar. Y te acuerdas, es como esta imagen de ser inundados, de llenar un vaso hasta que se derrama el agua y entonces se moja todo alrededor. Y es lo que ellos hacen. Están tan llenos de Dios que no pueden callar. Están tan llenos de quién es Jesús que no pueden callar, o sea, necesitan decirle a alguien más. ¿Cómo van a callar de aquel que les ha salvado? Si le han visto, le han oído, si le conocen. Si tienen en sus manos la sanidad para el alma de la humanidad, ¿cómo la van a guardar y cómo la van a callar? Dios responde. Dios nunca te va a dejar en visto cuando se trata de su gloria. Él quiere hacer estas cosas en tu vida. Él quiere que tú quieras esas cosas en tu vida. Él quiere que dejes de vivir para tus sueños y tus deseos egoístas y vivas para su gloria. Algo mucho más grande que tus planes. Porque ahí solamente vas a encontrar el verdadero propósito.
Dios no puede ser solo una parte más en tu vida, Él quiere ser todo. Quiere que rindas por completo tu vida a Él, a su voluntad, y estés dispuesto a responder a Él. Y Él está dispuesto a responder siempre esta oración cuando es sincera y con el corazón: Señor, te necesito, lléname. Tú y yo necesitamos vivir así, llenos del Espíritu. Una y otra vez. Cada vez que sientas como que no estás pudiendo caminar con el Señor, lo que necesitas es: Señor, lléname de tu Espíritu. Cada vez que se sienta más difícil, como te explicaba la semana pasada, como cuando te metes a una alberca y ya el agua supera tus rodillas y es más difícil caminar. Cada vez que te sientes así, lo que necesitas es: Señor, lléname. Me está haciendo difícil caminar, tengo temor, tengo miedo, estoy queriendo tirar la toalla. Señor, lléname. Te necesito. Quiero hacer tu obra, quiero seguirte, quiero vivir para tu gloria. Así necesitamos vivir tú y yo. Y para estar llenos de Él, lo que necesitamos es vaciarnos de nosotros mismos. Porque ¿cómo llenas algo que ya está lleno? Y a veces no somos llenos de Él porque ya estamos llenos de otra cosa, de nosotros mismos, de nuestros propios sueños, de nuestros propios anhelos. Y ya no hay espacio para ti, Señor, perdón. Estoy ocupado. Pero cuando nos vaciamos y decimos: Señor, que sea tu voluntad. Ya no me importa lo que pase conmigo, sino lo que tú quieras, Señor. Entonces ahí te estás vaciando y entonces Dios puede llenarte. El resultado de vivir llenos del Espíritu es eso: hablar con valentía la palabra de Dios. Sí, vivir para Dios, vivir para su gloria. Pero no solo se ve en esta manera de predicar, sino en otras muchas más. Esta es la manera más obvia de cómo se ve la llenura del Espíritu Santo: hablar con denuedo la palabra de Dios, es no callar acerca de quién es. Pero también se ve en otras maneras, en tu vida diaria. Versículo 31, y es lo que pasa con ellos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, piensa eso: más de 5,000 personas. Algunas no tenían ni trabajo porque vinieron a las fiestas en Jerusalén y entonces ahí creyeron en Jesús y ya no regresaron a sus casas, se quedaron ahí. Pero todos eran de un corazón y un alma. Esto quiere decir de un pensamiento. Era de una misma manera de pensar en el sentido de las cosas importantes de quién es Dios, ¿no? Tenían un corazón y un alma. Y mira esto: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, esto quiere decir que ya lo que tenían, las cosas que tenían ya no eran importantes para ellos, sino que era: bueno, mira, yo tengo esto y puedo compartirte sin ningún problema, ¿no? O sea, había un amor y había algo desinteresado en ellos, un deseo por amarse y un deseo por ayudarse. Ahora, esto no es comunismo, porque el comunismo lo que dice es: lo tuyo es mío y todos somos iguales. Pero esto más bien es la palabra en griego que es koinonia, que es: lo mío también es tuyo. Y es muy diferente, muy diferente. Un fruto de haber sido llenos del Espíritu Santo es que nadie es más que nadie. Nadie es más importante que nadie.
No solo eso, sino que las personas son más importantes que las cosas. Versículo 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. O sea, justo lo que que les dijeron que no hicieran, pero con gran poder, o sea, con demostración de poder de Dios, no de ellos. Y abundante gracia sobre todos ellos. O sea, la gracia de Dios derramada en ellos. Así diciendo, mira, nos acaban de amenazar de que nos van a matar, pero ¿qué hacemos? Si Dios nos ha amado tanto. Por eso hoy pregúntate, ¿a qué le temes en tu vida? O sea, ¿por qué no estás caminando con el Señor como deberías? ¿Por qué no te has rendido por completo? Y así, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjate, versículo 34: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, esto es algo que Dios no les había pedido. O sea, Dios jamás les dijo, ni los apóstoles estaban diciendo, a ver, ¿quién tiene una heredad, una casa? A ver, tráigala, aquí te la vamos a quitar y la vamos a repartir con los más pobres. No era así. Eran una generosidad y un amor nacido de lo que Dios había hecho por ellos. Y esta palabra que dice aquí, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, no es literalmente todos, es una hipérbole. Están diciendo, o sea, casi todos, o la gente no tenía problema con hacer eso en su vida. Que de vez en cuando había una necesidad, alguien decía, oigan, yo tengo esto, vamos, lo pongo para que puedan ayudar a los otros. Porque créeme, la iglesia siguió sufriendo, personas dentro de la iglesia siguieron sufriendo de pobreza. Pero esto lo que realmente refleja es eso, una generosidad y un amor. Y la ponían al versículo 35, y la ponían a los pies de los apóstoles. Esto quiere decir que, o sea, dejaban que los apóstoles administraran para poder repartirla a cada uno según su necesidad, dice. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, algo que pasa aquí es que nos da un ejemplo para introducirnos al capítulo 5 que vamos a ver la próxima semana. Empezó a pasar esto, nacido de una generosidad y de un amor, de estar llenos del Espíritu Santo, de amarse, de tener en común todas las cosas. Pero nunca falta en medio de eso, cuando Dios está haciendo algo increíble, alguien que ve las cosas como no debería verlas y que trata de fingir este amor. Y no ser sincero y simplemente tratar de buscar provecho en medio de todo eso. Y es lo que vamos a ver el capítulo 5 la próxima semana. Pero nos introduce a Bernabé, que es muy importante Bernabé para lo que sigue en el libro de Hechos. Y vemos que era un hombre que tenía propiedades, que tenía una buena reputación, porque el apodo que tenía era hijo de consolación. O sea, quiere decir que era un hombre no solo muy generoso porque está poniendo una heredad para ayudar a los demás, sino también alguien que sabía animar y consolar a otros. Y vamos a ver que es un ejemplo en la iglesia del primer siglo. Pero lo que vemos entonces como resultado de ser llenos del Espíritu Santo es vivir y hablar con valentía acerca de Jesús, una armonía de pensamiento y afectos. Testificaban con un poder evidente, había mucha gracia entre ellos, la gracia de Dios derramada, y mucha generosidad y mucho amor. Algo que se nota en la vida del cristiano que está siendo lleno del Espíritu Santo es eso. O sea, hay evidencias.
Y no solo tú y yo debemos pedir estas cosas, sino debemos buscar hacer estas cosas si hemos sido llenos del Espíritu. Y debería haber entre nosotros eso, una valentía para hablar y para vivir para Jesús, una armonía entre nosotros de pensamiento y de afectos, donde nadie es más importante que nadie, donde no tienes pleito con nadie, sino simplemente estás en tu casa, estás con tu familia, estás con tus hermanos. Gracia de Dios derramada sobre nosotros y una generosidad y un amor increíble. ¿Oramos? Señor, y entonces, habiendo escuchado este capítulo, ya sabemos que debemos orar hoy. Y es soberano, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra y el mar, tú que controlas todo, tú que estás por encima de todo y que conoces todo de nosotros, y que has estado ahí en cada momento de nuestra vida, que nada se sale de tu control. Ve hoy, Señor, ve hoy lo que nos impide caminar contigo. Ve hoy lo que nos da temor, ve hoy lo que nos estorba. Y concédenos a nosotros que podamos con valentía, Señor, vivir y hablar de ti. Que podamos caminar como los discípulos del primer siglo, la primera generación de cristianos, de una manera radical en medio de un mundo como en el que vivimos. Señor, queremos vivir para ti, queremos hablar de ti, queremos que tú te glorifiques en nuestra vida, que tú sigas haciendo señales y prodigios alrededor nuestro para que otros te conozcan. Entonces te pedimos hoy, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Necesitamos eso, la frescura de ser llenos de tu Espíritu, para caminar contigo, para hablar con denuedo, para amar a otros, Señor. Para amarte a ti más que a cualquier otra cosa, Señor. Hoy te pedimos, llénanos de ti, Señor. Queremos vaciarnos de nosotros mismos. Cumple tu propósito en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.